Bienvenidos a Cara Candidatos PEX para las elecciones del 2021. Mi nombre es Christopher Vizcardo y tenemos una nueva entrevista el día de hoy. Nos toca conversar con el señor Andrés Apana Pari, que es candidato con el número 3 del FREPAP. Bienvenido al programa, un gusto conocerlo, poder tenerlo aquí en Cara Candidatos PEX. Me gustaría que se pudiera presentar al público, que nos contara un poquito sobre su vida, su experiencia como inmigrante y su trayectoria profesional, ¿no? ¿Qué es lo que lo ha animado a usted para poder lanzarse al Congreso? Muy buenas tardes, mi amigo Christopher, y gracias por estos medios de comunicación que nos invita y que también a todos mis oyentes, compatriotas de diferentes países que nos están viendo, también mando mis saludos cordiales para ellos de los diferentes países de los 5 continentes. Bueno, soy Andrés Apana, candidato por FREPAP con número 3, y mi trayectoria es donde nací realmente. Soy neto peruano de un pueblo muy lejano y que es del departamento de Puno, y también he venido quizás surgiendo desde mi niñez, conociendo diferentes departamentos del Perú, y también y haberme llegado a este hermoso país de la Hermandad de Santiago de Chile, que hoy estamos inmigrando, y para poder salir adelante con toda mi familia, como todo inmigrante que emigramos en diferentes países del mundo. Bueno, y también diré, esto me impulsó bastante porque hemos visto desde muy joven cuántas cosas lo hemos vivido en carne propia, la necesidad, la pobreza, todas estas cosas que aún dándonos la oportunidad a nuestro partido FREPAP, y que sí podemos lograr el objetivo que uno se traza para un futuro de nuestro país que surja adelante, porque en la realidad da pena y tristeza a nuestro país en la situación que nos encontramos. Claro que sí. Permítame preguntarle sobre un evento que para mí es muy importante, que marcó un antes y un después, como fueron las marchas que se dieron en noviembre del año pasado. ¿Usted desde donde estuvo a favor de las marchas, estuvo en contra de las marchas? ¿Cuál es su perspectiva al día de hoy? Bueno, mire, en la realidad no es que yo salí a marchar, no, sino en la realidad es que yo creo que la bancada FREPAP determinó, y hoy vemos la realidad de los acontecimientos que ha pasado. Pero ¿usted no cree que la vacancia de Martín Vizcarra tal vez desestabilizó el país? O sea, ya teníamos una crisis sanitaria, teníamos una crisis económica y a eso se le agregó una crisis política. No lo digo por defender a Martín Vizcarra, porque honestamente, como usted dice, en verdad sí, nos hemos venido a enterar de todas las cosas terribles que estaban ocurriendo, pero de todas maneras hubo mucho caos y mucho pánico que se causó por esa decisión. ¿Usted lo justifica? No, eso ya se viene
yo creo que en la realidad, si vemos un poco los análisis, se viene arrastrando desde mucho más antes ya esto. Por eso le digo. Entiendo. Lo más importante que nosotros siempre hablamos en este canal son las propuestas de los candidatos. Me gustaría darle un momento para que usted pudiera eh, darnos sus propuestas, explicarlas y que tal vez tengamos oportunidad de poder comentarlas un poco. Bueno, eh, es cierto, las propuestas para mis hermanos compatriotas residentes que están en diferentes países del mundo. Lo que yo he visto, una de las propuestas muy importantes, solamente voy a especificar quizás uno que es muy importante en cuanto diariamente nosotros hacemos aquí, yo creo que en diferentes países lo mismo, los trámites en el consulado, que quizás eso es lo que más eh, sufre en todos los países mis compatriotas, como yo lo he vivido aquí también en carne propia, aquí en este país donde radico, y que ciertamente quizás, porque todos trabajamos y por el trabajo se nos complica quizás gestionar nuestros documentos como certificados, como pasaportes, cambio de documentos, en fin. Y quizás uno tiene que madrugar y hacer la fila y perder el tiempo. Es uno de los puntos donde no me parece esto que estemos siempre en lo mismo. Entonces, vemos que esto tiene que cambiar, tiene que cambiar, tiene que haber un cambio total por la finalidad de que haya una mejor atención. Porque yo creo que, mi amigo Christopher, estamos en el siglo XXI donde ya la tecnología, vemos en la realidad aquí mismo donde yo radico, es avanzado la tecnología y yo creo que también donde usted está. Entonces yo creo que, ¿por qué no podemos, nuestro Perú, por qué no podemos que pueda cambiar esos cambios que sean casi instantáneos los trámites? Por ejemplo, aquí nosotros en este país, nosotros tenemos un ejemplo, le voy a poner, tenemos, por ejemplo, usted quiere un partida de nacimiento, un certificado de registro civil, inmediatamente uno lo adquiere por medio de páginas. Entonces, a eso vamos de que nosotros, ¿por qué tenemos que estar con lo mismo siempre en cada gobierno que entra? Entonces, todo eso es que justamente eso es lo que nos impulsa de que FREPAP puede hacerlo. FREPAP siempre cumple con todo lo que promete y con todo lo que cuando dice, porque tampoco FREPAP no se acostumbra, digamos, a hablar más allá de lo que no va a hacer. Entonces siempre FREPAP lo dice porque el FREPAP es del pueblo y representa al pueblo y tiene que cumplir. Entonces yo creo que lo más visible también decirles de que tenemos 15 congresistas y a todos mis compatriotas, mis hermanos peruanos residentes, yo creo que les puedo decir que ellos puedan entrar a página e investigar los proyectos que presentaron, quizás en lo poco tiempo que estuvieron ellos, es el único FREPAP. Y por eso que FREPAP sigue adelante, mi querido Cristo. Claro que sí. Las funciones del congresista son las de legislar, representar y fiscalizar, como se dice, como se explica, ¿verdad? Es lo que tiene el trabajo principal de un congresista.
a usted le tocaría, por ejemplo, con esta propuesta de los consulados, le tocaría legislar. Y exactamente en la ley, ¿qué cambios propone? O sea, queremos mejorar los consulados, que es algo que todo, usted lo quiere, yo lo quiero, vivimos en dos partes del mundo diferente, pero creo que estamos de acuerdo, ¿no? Que los consulados tienen que cambiar. Pero ¿qué cambios específicos le gustaría ver dentro del consulado? Modernizar, en totalidad, equipar para modernizar, bueno, ver los presupuestos, lógico. Aún eso está, para eso estamos nosotros como representantes, como congresistas, representamos al pueblo y fiscalizar, legislar, lógico, eso. ¿Qué otras propuestas tiene usted preparadas para poder llevar al Congreso que beneficiarían a los peruanos en el extranjero? Bueno, casi la mayor parte de las propuestas siempre generaliza para nuestro Perú, pero lo más importante que yo lo vi es eso del consulado, me interesa mucho, bastante. Y yo creo que a todos los candidatos también van a mencionar, o usted de repente ya entrevistó que van a hablar, pero el punto está en qué candidato es la que realmente va a cumplir, ¿no? O qué partido es la que va a cumplir su palabra. Y otro de los puntos también es donde nos preocupa bastante en esta situación de la pandemia que nos encontramos. Entonces también es importante para, tanto para nosotros los inmigrantes y para todos nuestros compatriotas como nacional y como inmigrantes que somos de diferentes países, nos interesa también. Eso es preocupante también en cuanto de la vacuna que nos está dando como en otros países. Por ejemplo, sabemos que aquí en el país, en Santiago de Chile, ya las vacunas están sobrando, como decir, como un ejemplo. ¿Y qué pasó con nuestro país, realmente Perú? Entonces, eso es muy preocupante, porque la vida humana hay que valorar, sea lo que sea el ser humano, tiene esa vida es valioso. Eso Claro es que sí, lo que nos importa. claro que sí. Dígame, el FREPAP, el que es el líder del FREPAP, el señor Jonás Ataucusi Molina, yo le hacía esa pregunta a otra candidata de su partido, ¿no? Que era, no se le ve mucho a él. Usted ha tenido oportunidad de conocerlo y no sé si nos podría contar qué rol, qué papel juega el señor Jonás Ataucusi en la dirección del FREPAP. Bueno, sabemos que el FREPAP es un partido del año 30 de septiembre de 1989, fue fundada por nuestro maestro Ezequiel Ataucusi Gamonal. Él es el fundador. Y por lo tanto, como fundador, usted sabe que todo ser humano tiene un fin. Entonces, él queda como sucesor para que siga la obra o continúe la obra nuestro doctor Ezequiel Jonás Ataucusi Molina. Él es el presidente actual de FREPAP. Entonces, él es el que está continuando a la obra. Ahora, ¿quién nos asesora o quién nos inculca en cuanto del FREPAP o los proyectos, los planes de trabajo, todo es FREPAP? Entonces, por lo tanto, le digo de que sí, cada cierto tiempo que vamos, nos recibe igual, nos recibe, claro, no se verá de repente muy continua públicamente, o no sé, eso creo que me hace entender mi amigo Christopher, ¿no? Pero sí, nosotros sí, porque yo le digo con tanto religiosamente, estamos como 30 años y como tanto en la política también venimos desde el año 90, quizás, participando hasta el día de hoy.
Y más bien gracias doy a este partido, nuestro partido FREPAD, que nos permite participar en estas contiendas electorales. Una propuesta que se ha hablado mucho en Perú es la propuesta de una nueva constitución. Algunos dicen que se tiene que hacer reformas, ¿no? Otros dicen que no, que debería ser una asamblea constituyente con nueva constitución. ¿Cuál es su posición sobre estas propuestas? No se escucha. No lo he entendido bien, no sé si me escucha por esto, no le he Sí, entendido sí, la pregunta. sí, no, no se preocupe. ¿Me escucha? ¿Me escucha ahora sí? Sí, ahora sí, sí. Ahora sí. Yo le estaba preguntando que me pudiera dar su opinión sobre la nueva constitución. Hay gente que dice que se necesita nueva constitución, otros dicen que no, que nada más hay que reformar. Me gustaría saber cuál es su punto de vista. Bueno, mi punto de vista como persona, sí, que necesitamos cambio de la Constitución. Y como partido también en aspecto económico, porque eso es lo que se requiere. ¿Y a usted qué le gustaría cambiar en la constitución? En cuanto al aspecto economía, porque vemos que la economía y la situación de nuestro país está, todos estamos realmente penoso porque, bueno, yo veo desde aquí, ya no voy más o menos cuánto tiempo para Perú, pero siempre estamos viendo por medio de comunicación. Y también quizás por lo que nos comunicamos con la familia. Entonces, una situación muy crítica se está viviendo a nivel nacional en nuestro país. Em, Hablando de la economía, ahora que usted menciona la economía, la economía peruana en estos momentos está muy mal, ¿no? Está muy pésimo todo lo que tiene que ver con la economía, ya que las personas muchas veces no pueden salir a trabajar o se exponen a los riesgos de la pandemia. ¿Qué plan tiene el FREPAP para poder sacar adelante la economía peruana, y poder volver a esa época, ¿no?, de bonanza económica que tuvimos hace unos años en el Perú? Bueno, yo creo que siempre nosotros ver de lo más bajo para terminar la pobreza y todo esto, el conflicto que hay en nuestro país, entonces reactivar a los microempresarios pequeños, porque esos son los que generan también. Entonces, yo creo que es donde tenemos que apoyarles a ellos, porque hay mucha gente que quizás no se le da mucha importancia. Claro, y reactivarlos, ¿de qué forma? ¿Reactivarlo con un incentivo económico, o sea, dándoles dinero tal vez? Apoyarles en sus rubros, que, que ellos sean productivos y que se pueda financiar sus mercancías, porque el problema está en que no se les financia y a veces quedan lo mismo porque como la exportación entra y no hay consumo, así que a veces entran en quiebra, pues, y mucha gente saca la plata del banco para poder trabajar y a veces quedan en deudas. Entonces, y también viendo que también demasiados intereses les cobra, entonces peor con eso quedan a veces arruinados, en quiebra, se declara. Entonces, ¿qué van a hacer? Esa familia queda tristemente, y yo he visto muchos casos, lo he vivido, entonces yo también lo he pasado, por eso digo que nosotros con esa experiencia es que ya vamos al Congreso para poder ayudar, para ser el voz de ellos como representantes, para poder lograr, aunque esto sea un proceso, pero algún día tenemos que lograr
salir una potencia, porque Perú tiene para salir una potencia. Yo sé que el FREPAP es un partido que tiene una ideología religiosa muy marcada, ¿no? Al ser parte de una religión y de una confesión específica, pero de todas maneras hay temas sociales que sí han estado discutiendo mucho, no solo en el Perú, pero en Latinoamérica, especialmente lo que concierne al matrimonio igualitario o lo que también le dicen unión civil y la legalización del aborto o también la despenalización del aborto. Me gustaría saber cuál es su punto de vista en esos temas. Bueno, usted me dice del matrimonio civil. Bueno, el matrimonio, usted sabe, todos conocemos en cuanto al matrimonio, la ley es un hombre y una mujer, o una mujer y un varón. Es el matrimonio legal. Según la ley que rige ahorita mismo en Perú, claro. Lógico. Entonces, nosotros sabemos y tenemos que, FREPA al menos es respetuoso a eso, pero también es respetuoso a las personas que ellos quieran hacer con su vida, lógico, es respetuoso también uno, porque no podemos, cada persona tenemos que ser respetuosos, pero la ley es la ley. Pero Y si eso usted es tenemos que estar seguros. congresista, pero si usted llega al Congreso y lo eligen congresista, usted podría cambiar la ley, ¿no? ¿Usted estaría Sí, dispuesto a cambiar esa ley? pero esa ley definitivamente es la postura del FREPAP y tiene que, y es así, no O sea, estaríamos contra los si, principios de FREPAP y contra los principios de Dios, digamos, porque ya no da. Soy, eso mi amigo Christopher. ¿y sobre el aborto? El aborto, sabemos que nosotros tenemos que, apreciamos, hace poco le decía, la vida humana. Entonces, nosotros tampoco no estamos en eso de poder ver esos puntos del aborto, porque lo veo como quizás hay que ver para poder casos, qué casos hay, porque en lo general nosotros, el FREPAP, no estamos en eso por la vida, por respeto de la vida humana, porque usted sabe que la vida humana es la vida humana. Y eso hay que tenerlo bien claro, concepto. Ni siquiera en caso de violación, por ejemplo. Bueno, esos son casos especiales. Creo que se refiere, tendrá que verse, estudiarse y así, como le digo. Sí, Claro, son casos especiales. pero es un crimen, ¿no? O sea, que violen a una niña es un crimen. Me parecería que no hay mucho que estudiarse en ese caso, ¿o usted piensa que sí? Pero es que igual estas cosas, bueno, es una cadena que acontece, sucede, lógico. Y si nos preguntamos por qué sucede y qué pasa con las leyes, qué es lo que está pasando, por qué, de dónde se viene, entonces todo eso uno tiene que buscar para definir que no contesta eso. Pero eso no hay, de repente no hacemos esos análisis muy a profundo de dónde proviene. Por decir un ejemplo, si alguien roba, pero ¿por qué roba? Tiene que haber un concepto porque roba. Yo pienso como humano, por ejemplo, yo creo que el hombre por dos cosas puede robar. Uno, por la necesidad, digamos, y otro, por vicio. ¿Se da cuenta? Entonces, eso, ¿no? Entonces yo pienso, como un ejemplo que le puse, entonces yo creo que todo esto es que necesita
ver muy a profundo para que no haya esas cosas. No se trata de que sea aprobar o no aprobarlo, ¿no? Sino ver más a fondo para poder que no contesta y no haya eso. Sí se puede impedir que no haya eso, sino que tenemos que estar más unidos y poder luchar todos con una sola mente, con una sola idea de que, y también inculcar los principios pues, morales, porque yo creo que eso también está por los suelos, por eso todas estas cosas que vemos en Perú hoy en día, por ejemplo, ya yo he visto muchos, muchos casos ya que han pasado. Así es mi amigo Christopher. Claro que sí, claro que sí. Permítame preguntarle un poquito sobre su hoja de vida. En la hoja de vida no muestra ningún inmueble que usted tenga a su nombre, tampoco ningún estudio superior, ni una experiencia, y bueno, y una experiencia laboral muy corta, ¿no? Entonces, el que estés confiado dice, bueno, ¿y este señor qué ha hecho? ¿Qué ha hecho con su vida? No nos cuenta mucho, no nos dice mucho. Eh, Tal vez, no sé, de repente puede estar escondiendo algo, ¿no? ¿Podría explicarnos por qué debería confiar la ciudadanía en usted? Bien, es cierto de que en mi hoja de vida no he estudiado en grandes universidades como, claro, no soy titulado, pero sí tengo unos principios donde Dios me ha enseñado realmente la honradez, la fidelidad y la lealtad. Lo más valioso para mí y que siempre lo voy a tener hasta los últimos días de mi vida. Y otro, quizás personalmente, cierto, no me conozca, pero políticamente pienso que FREPAP ya es conocida. Políticamente FREPAP no puede permitir a cualquiera persona también. Entonces, sabemos que da la confianza a sus militantes donde puedan responder, donde conocen de años de su trayectoria, porque nosotros permaneciendo en FREPAP nos conoce en diferentes cargos que hemos asumido y ellos han visto invicto, así como usted ha visto que nosotros, si nos hubiéramos lucrado como encargados, como dirigentes, como pastores, misioneros, tanto en administrativo o en la parte eclesiástica que hemos llevado y también en la parte política. Entonces, no hubiéramos tenido, como dice, cosas o riquezas. No, nosotros no estamos en eso. Nuestra meta es trabajar por nuestros prójimos, trabajar por el pueblo, por nuestro Perú profundo. Esa es la misión de FREPAP. Claro que sí. Según el registro de organizaciones políticas, usted se inscribió como militante del FREPAP hace recién un par de días, o por lo menos hace recién un par de días que el FREPAP registró de que usted era un militante. El FREPAP, como usted me dice, tiene muchos años, pero veo que parece que recién usted decidió unirse al partido hace muy poco. ¿Usted antes no apoyaba al FREPAP? Sí, yo he sido del comité, soy dirigente de FREPAP y he tenido, sí, sí, así que qué raro, desconozco ese punto porque desde que yo me he congregado, ya son 30 años que estoy y siempre, incluso tengo mis carnets que son de afiliado que están vencidas, ¿no? Porque cada cierto se vence. Entonces, por eso yo le decía, igual, no sé cuál era el punto, quizás haya un error, lógico.
pero si no, no estaría aquí sentado mi amigo Christopher conversando con usted. Claro, le voy a recomendar de todas maneras de que le dé una revisada a la página del Jurado Nacional de Elecciones, porque sería bueno aclarar eso. Como yo le digo, la información que tengo yo, que encontré yo, decía que usted llevaba muy poco tiempo en el FREPAP, ¿no? Entonces, tenía esa curiosidad. Ah, Eh, bueno, en verdad estas son todas las preguntas, ¿eh? Se ha pasado el tiempo bastante rápido. Le quisiera agradecer esta oportunidad de poder conversar sobre estos temas que son importantes para nuestro país, y que, bueno, usted esté dispuesto a darnos su punto de vista y su opinión al respecto. Me gustaría que usted pudiera despedirse. No sé si tiene tal vez algún mensaje de despedida para el público que nos ve. bueno, gracias mi amigo Christopher. A usted le agradezco bastante por esta entrevista que nos hizo y también para que nos conozcan quizás nuestros compatriotas que radican en diferentes países del mundo. Eh, yo los agradezco y lo único que quizás mis palabras para con ellos es de que este 11 de abril no se olviden marcar el símbolo del pescadito y el número 3 y seremos su voz y trabajaremos para el pueblo. Muchas Así gracias. es. Gracias a usted. Esta ha sido una entrevista con Andrés Apana Pari, que es candidato con el número 3 del FREPAP. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Gracias.